Buenos días, Lázaro, te saludo con mucho gusto y es correcto el tema del día de hoy. Hoy y el próximo lunes vamos a hablar de la próstata en dos segmentos diferentes. Hoy me interesa mucho que platiquemos sobre qué es la próstata y la próxima semana vamos a hablar de tres enfermedades que son, no digamos características, pero sí que se pueden presentar muy frecuentemente. La próxima semana vamos a hablar de prostatitis, que es la inflamación, del crecimiento benigno de la próstata o hiperplasia benigna prostática y del cáncer de próstata como enfermedad. No vamos a ahondar mucho, pero esos son nuestros temas de la próxima semana. Ahora, el día de hoy, chiquis, vamos a platicar sobre algo un poco más, podríamos decir, básico, porque es muy importante para mí que platiquemos sobre qué es. Muchas veces decimos, se enfermó de la próstata, pero no sabemos qué es la próstata y vamos a hablar sobre eso. Vamos a empezar por definir que la próstata es una glándula que tiene, y por eso tengo esto aquí en la mano, es un cargador de teléfono. Más o menos, si nos imaginamos el tamaño específicamente de la próstata, se describe como el tamaño de una nuez. Entonces, también podríamos describirlo aproximadamente como el tamaño de un cargador de celular. Ese es el tamaño que debe tener originalmente la próstata y es una glándula que se va a encontrar por debajo de la vejiga y antes del tracto anal. Entonces, esa es una de las razones por las que la revisión de la próstata se hace por vía anal. ¿Qué es importante que reconozcamos? A partir de los 40 años, en esta glándula específicamente, que por si tenemos cualquier duda, solamente existe en el hombre y que su función es el trabajo en la producción de líquido seminal, es decir, no específicamente el esperma, sino parte del líquido seminal se va a generar en la próstata. Entonces, ya que definimos qué es, dónde está y para qué sirve, es importante, y de qué tamaño es importante que sepamos que las afecciones de la próstata se van a representar principalmente por alteraciones en la micción y problemas al momento de hacer pipí en general. Entonces, esta glándula, este aparato que sirve para secretar hormonas, entre otras cosas, va a rodear al tubo por el cual se conduce la orina al momento de salir. Este tubito le conocemos como uretra y hay una parte de la uretra que pasa a través de la próstata. Sí, imagínate, si se llegara a inflamar la próstata, entonces el tubito, como un popote cuando tú lo apachurras con la mano, se va a constreñir, se va a cerrar y eso va a alterar los efectos de la micción. Eso va a cambiar el efecto de la forma en la que yo estoy haciendo pipí. Te tengo 6 síntomas. Bueno, vamos a decir 7. El último lo vamos a dejar como un plus. 6 síntomas que son focos amarillos y focos rojos para empezar a pensar a partir de los 40 años que necesito evaluar el estado de salud de mi próstata. Vámonos por lo más básico, que es el dolor o el ardor al orinar. Muy sencillo, es decir, se siente una sensación de incomodidad al momento de orinar, ese es el primero. El goteo terminal o la dificultad para orinar, que se llama vacilación urinaria, o bueno, es una forma de describirlo como una vacilación, sería otro de nuestros síntomas. Es decir, yo batallo para iniciar mi micción o al final tengo un goteo terminal. No logro cortar la micción, sino que sigue por unos segundos más con un goteo. La frecuencia de la micción, un aumento en la frecuencia de la micción sería nuestro tercer dato. La necesidad urgente de orinar, es decir, no me aguanto las ganas de orinar y tengo que ir en este momento. Ese es nuestro cuarto dato. La turbidez en la orina es el quinto y sangre en la orina es el sexto. Vamos a recapitularlos. Sangre y turbidez, que son los últimos que te dije, no hay mucho que explicar. Si tu orina se está viendo de color rojo o de color turbio, como lechoso, ojo, hay que poner atención en eso. Si en el momento en el que sentimos las ganas de hacer pipí, tenemos que salir corriendo porque no nos vamos a aguantar, ese es el otro dato. El dolor, ya hablamos sobre disuria, la dificultad para empezar o para terminar y el aumento de las frecuencias, la cantidad de veces que estás yendo a hacer pipí.
Esos son los datos. Y el último, que te digo, es un poco más vago, entonces no lo quisiera meter dentro de esta lista de 6, pero sí es importante tenerlo en cuenta. El dolor que se puede presentar en la parte superior del pubis, es decir, en donde están nuestros huesos de la cadera, al centro, arriba, ahí se puede presentar un dolor que podríamos describir como un dolor vesical, o sea, en esas zonas donde está la vejiga, o en la espalda o la ingle, es decir, o en el abdomen o en la parte de atrás o en las ingles. Esos son dolores que nos orientan hacia un problema prostático, no nos lo confirman. Ninguno de estos nos lo confirma. ¿Qué hay que hacer y qué es importante? Ya para terminar, es importante tener en cuenta que el examen prostático se tiene que hacer a partir de los 40 años y se hace a través de 2 formas. La primera, que es el tacto por vía rectal, que nos sirve o le sirve al médico que te está revisando para asegurarse que la consistencia, la superficie de la próstata esté íntegra, no esté lastimada, no haya crecido un chipote en ella, porque eso sería una indicación de que hay que hacer más evaluaciones. Y que el tamaño sea el adecuado para la edad, porque acuérdate, siempre crece. Ese es uno. El otro es el antígeno prostático y la próxima semana vamos a hablar sobre datos del antígeno prostático que debes de conocer a partir de los 40 años y que no necesariamente, o sea, sí tienes que ir con el médico, pero te va a ayudar un poquito para entender el estudio. Eso es lo que tenemos por el día de hoy, mi amigo Lázaro. Un abrazo muy grande. Flores, antes de despedirnos, se dice que hace años cuando no existía el antígeno prostático, que inclusive es un tema tabú, ¿no? Porque había hombres que decían, yo prefiero morirme a que un urólogo me haga el tacto, porque no, mi hombría, ¿dónde va a quedar? O sea, ¿qué hay de cierto con esto? ¿Cómo fueron cambiando las cosas? A todos, esto se lo digo a todas las personas que nos están viendo desde casa, no seamos necios. Hay que entender que nuestra salud está antes que nuestros estigmas y nuestros traumas. Hay que dejar bien claro que la forma más adecuada y que es ineludible hasta este momento para analizar la próstata es a través del tacto rectal. No te quita lo hombre, no te hace menos macho, te hace más sano y te da la certeza de que vas a ver a tus hijos y a tus nietos crecer. Así de sencillo, así de conscientes hay que estar de este procedimiento. Así es, doctor Flores, como siempre, muchísimas gracias por este tema, muy bien aterrizado, muy bien explicado. Gracias, vamos a seguir después hablando de esto, pero en las siguientes entregas. Que tenga excelente día y pues un placer tenerlo como siempre aquí en Buenos Días Juárez, doctor. Abrazo, chiquis.